Bueno, muy buenas noches para todos. Hoy nos encontramos reunidos para llevar a cabo el ejercicio de un grupo focal desde el curso de construcción de subjetividades tras haber trabajado durante todo el periodo académico en el marco del conflicto armado en Colombia, entrelazando el tema de las subjetividades con este escenario. Bueno, nos encontramos reunidos las estudiantes del grupo número 29. Mi nombre es Erika Alexandra Martínez. Bueno, de acuerdo con lo que hemos trabajado, me permitiría decir que la construcción de subjetividad depende en gran medida de las interacciones sociales, de los estímulos externos, por lo que la generación de espacios de socialización e interacción entre víctimas y los actores que ejercieron los actos de violencia tienen un fuerte impacto en los estados psicológicos. Y lo que quiero decir con esto es que esta interacción de alguna manera conecta con el pasado, un pasado no superado, generando conocimientos nuevos, respondiendo a preguntas que los colombianos nos hemos hecho durante muchísimo tiempo, como el por qué pasó, quiénes lo hicieron, dónde estaba el Estado, y si de alguna manera se puede evitar que suceda nuevamente. Estas interacciones orillan al conocimiento de una verdad que duele, pero en donde se liberan una cantidad de emociones y sentimientos reprimidos, como la rabia, la tristeza, la desesperanza, para adquirir nuevas sensaciones, como la tranquilidad de saber que se está trabajando para que estos hechos no ocurran nuevamente. El Estado está haciendo algo por la reconciliación en el país. La simple interacción ya genera nuevos juicios y solo conociendo lo que pasó y enfrentando la verdad, las víctimas podrán sanar y continuar con sus vidas, convirtiéndose en sujetos sociales capaces de movilizar recursos. En el informe de la Comisión de la Verdad puede generar muchos sentimientos complejos en los colombianos. Los hechos violentos, multifacéticos, que no tienen una única explicación, su persistencia durante tantos años puede relacionarse con una serie de factores sociales, políticos, económicos y culturales que se relacionan de manera compleja en el contexto de la vida social. Se consideran factores históricos y estructurales que han afectado de manera importante a la sociedad colombiana, incluyendo desigualdades sociales y económicas, así como la discriminación, falta de servicios básicos, la corrupción, entre otros. Factores que contribuyen a la creación de un entorno acorde para la violencia. Por otra parte, el fenómeno de la violencia se puede prolongar mediante dinámicas psicológicas individuales en aspectos como el resentimiento, la falta de empatía, violencia aprendida y colectiva, en dinámicas de odio, miedo, ideologías extremistas que promueven la violencia. Buenas noches, mi nombre es Vanessa Álvarez y dando respuesta a esta pregunta, la construcción social es una construcción de ideas, fenómenos, historia, relaciones individuales que le llevan a la puntualización del símbolo emocional social. La verdad de Colombia, basada en todos estos puntos sociales, es la aceptación de un fenómeno que afectó a una comunidad, un territorio y una nación, y que esas afectaciones están marcadas por la individualidad de cada actor basadas en su necesidad. Dice la Comisión de la Verdad que aquellos que fueron victimarios y que basados por su necesidad deben manifestarles a sus víctimas el deseo de una construcción en un buen común y contar el daño realizado para que individualmente cada una de las víctimas pueda entender y aceptar que lo que se buscaba era un bien y no un daño, porque la verdad era individual, cada uno tenía la razón del porqué de cada acción. Cordial saludo, mi nombre es Alejandra y doy respuesta a la pregunta. La construcción de la subjetividad en el entorno de la verdad es fundamental. Entender que la subjetividad se desarrolla a través de un proceso complejo en el que se entrelazan experiencias individuales y colectivas. El informe final de la Comisión de la Verdad muestra cómo las narrativas y percepciones de la verdad pueden variarse significativamente entre grupos sociales, lo que muestra la diversidad de ver perspectivas y vivencias en el entorno, en la violencia y en el conflicto armado de Colombia. Un cordial saludo, mi nombre es Natalia Bendaño. En respuesta a esta pregunta, yo considero que esta construcción de subjetividades en torno a la verdad, de acuerdo con este informe, parte de un proceso inclusivo y respetuoso que recopiló testimonios, reconoció múltiples verdades y que se enfocó en la experiencia humana y permitió la participación de las víctimas, contextualizando histórica y culturalmente todo este proceso. También se crearon espacios de diálogo y transformación de la memoria colectiva, lo que además nos ha llevado a que podamos comprender de una manera profunda y desde múltiples dimensiones las subjetividades formadas durante y después del conflicto armado. Los colombianos, tanto rurales como urbanos, diría que se refugiaron inicialmente en el Estado, como ente encargado de velar por los derechos humanos. Seguidamente esa confianza se fue desvaneciendo y la opción del campesino fue huir.
Ahí tenemos lo que actualmente se conoce como desplazamiento forzado. Por otra parte, muchos colombianos normalizaron la violencia, precisamente por la exposición a esos hechos. Las narrativas dominantes de guerra y la concepción de que esta guerra era algo inevitable, que era un modo de justicia social, etcétera, es así que la violencia fue justificada, lo que influyó en la aceptación resignada. Además que el miedo, el terror, orilló guardar silencio. Sin embargo, otros alzaron la voz, y en Colombia eso ha sido un acto suicida. De allí deriva la muerte de muchos líderes sociales, aunque otros han logrado, a partir de las juntas de acciones comunales, trabajar por las comunidades. Como psicóloga en formación, apropiándome de cada uno de los casos y testimonios del carácter violento por los que tuvo que pasar la sociedad colombiana, lo cual propició los planes de acción de la defensa de cada víctima del conflicto armado, es fundamental tener presente que no solo se ilustró en cada persona, así como en los altos mandatarios, miedo y terror de las comunidades colombianas, perdiendo la voz del pueblo, permitiendo así la entrada de estos personajes de vulneración social, puesto que al no existir la unión y la acción por defender las familias y sus derechos, los grupos armados se aprovechaban de dicho terror sembrando en la comunidad, dando a paso diversos hechos creados en defensa del pueblo, se tardan aún más. A estos sucesos se le pueden sumar los diferentes retrasos por construir las leyes de paz para llegar a un acuerdo con los agentes creadores del conflicto armado, siendo trámites importantes que llevaron su tiempo para ser tomados en cuenta mientras el pueblo sufría las consecuencias del terror y miedo ocasionado por dichos agentes. El miedo es una respuesta emotiva. Respuesta emotiva es la mejor defensa contra las armas, ya que en la práctica subjetiva nos hace evolucionar para preservar como especie y como individuo. El miedo frente a la violencia siempre ha sido sumiso porque el miedo es la respuesta pasiva y la agresividad es la respuesta activa a la supervivencia. Para los débiles, ¿qué hicieron? Fue huir. Para los fuertes, violentar. Solo en muy pocas ocasiones y en muy pocos pueblos han logrado la emancipación frente a sus victimarios, pero la respuesta de los opresores que han tenido el poder de las armas ha sido la misma, la violencia como estrategia de aniquilación y subyugación. Como pueblo y tras el derramamiento de sangre de las generaciones anteriores, que han servido de inspiración a las nuevas para manifestarse socialmente y encarar a los violentos con estrategias no violentas, hoy son el pilar para empoderar una construcción de una nueva sociedad. Por el miedo en el instinto de la supervivencia, porque como país de costumbres, la familia es la razón de ser y la razón de proteger. Al enfrentar las preguntas que plantea el informe de la Comisión de la Verdad a todos los colombianos, es esencial considerar nuestras acciones pasadas y actuales en la relación con los actos de la violencia. Es importante reconocer que ya sea indirectamente o directamente hemos participado en dinámicas que han fomentado la violencia como sujeto social. Es crucial examinar que las estructuras sociales, valores y creencias han contribuido la normalización de la violencia en nuestra sociedad y cómo podemos trabajarlo para cambiarlo. Encuentro que la violencia en Colombia durante todos estos años se puede entender a través de una combinación de factores que empiezan con la deshumanización favorecida por estructuras de poder que a su vez facilitan la impunidad mediante narrativas ideológicas que refuerzan estereotipos y hacen más difíciles los espacios de diálogo y reconciliación. También encuentro que las condiciones socioeconómicas desiguales hacen que como sujetos sociales seamos más vulnerables y tengamos mayores impactos psicológicos, ya que somos más influenciables por estas narrativas. Esto genera un ambiente de indiferencia por parte de la sociedad en general, que está menos informada y que se encuentra distraída al tener un bombardeo de información que nos desconecta de estas realidades. Bueno, construir una cultura de paz en Colombia implica trabajar sobre diferentes esferas. Emprender acciones que deben fundamentarse en los derechos humanos principalmente. Reconocer a las víctimas, trabajar en el trauma colectivo, establecer espacios de memoria. El Estado debe tomar iniciativas de negociación con los diferentes grupos armados, establecer las reformas necesarias, frenar la impunidad, trabajar por el campo, facilitar condiciones para la educación, entre muchos otros factores que se requieren para lograr una cultura de paz. La construcción de una cultura basada en la paz deriva de la confianza, la escucha, la compasión, empatía, reconocimiento del sujeto, transparencia en verdades presentadas, cuidando y abandonando, la movilización emocional, el significado de los hechos o impactos traumáticos vividos, la construcción de las narrativas y las formas de resignificado simboliza el esfuerzo del tejido social y la convivencia. Con respeto, con una verdad sincera y un perdón real, sin interés individualista, sin politiquería falaz, basado en la coherencia y en el pragmatismo sincero de la acción, dejar la retórica y hacerlo más práctico.
Fundamental fomentar la reflexión crítica sobre nuestras identidades como objetos sociales y cómo interactuamos con los demás para conectar y contribuir a una cultura de paz que cumple con las demandas del informe de la Comisión de la Verdad. Para promover una cultura de respeto, tolerancia y convivencia, es fundamental promover la empatía, el diálogo intercultural y la resolución pacífica de conflictos. Además, es fundamental promover programas educativos que fomenten la inclusión, la justicia social y la no violencia como valores sociales esenciales. Construir una verdadera cultura de la paz, de acuerdo con el informe de la Comisión de la Verdad, es necesario tener un enfoque integral que aborde las heridas del pasado, que potencie las capacidades de las comunidades y promueva el respeto, la empatía y la cooperación. Es fundamental crear condiciones que permitan la sanación emocional, la reconciliación y el empoderamiento para facilitar la transición hacia una sociedad más justa y pacífica. Ya con esto le dimos respuesta a las 3 preguntas orientadoras. Yo quiero hacer como un resumen general, teniendo en cuenta las respuestas de cada una, que cada una dio. Puede que se me escapen como cositas, pero tomé como las cosas más significativas que cada una dijo o que más llamaban la atención. Respecto a la primera pregunta, la mayoría coincidimos en temas relacionados con que es necesario que se generen pues nuevos conocimientos, que las subjetividades en torno a la verdad se construyen principalmente con este informe porque se generaron nuevos conocimientos que nos llevaron a conocer y reconocer la verdad, que aunque dolorosa, nos lleva a vivirla para sanar y transitarla, permitiendo que surjan nuevas emociones, nuevos sentimientos derivados de este proceso de sanación que implica pues el proceso de paz. También que se tiene en cuenta todos los contextos y que incluye pues muchos factores relacionados con la sociedad en el país que son muy complejos, pero se abordaron de una manera más estructural, lo que nos lleva a que se facilite esta reconciliación que está derivada de unos niveles de violencia muy altos que fueron causados por ideologías extremistas y que a partir de este proceso se permite generar una nueva simbología emocional que puede ser aceptada socialmente y que nos permite construir unas subjetividades colectivas a partir de percepciones o de conocimientos más individuales. Con respecto a la segunda pregunta, respuestas de todas coinciden en que todos hemos participado en que ocurrieran estos hechos de violencia por acción o por omisión y que todo se debe a que hemos sido seres pasivos alrededor de lo que ocurre en regiones muy cercanas o muy lejanas a nosotros porque hemos normalizado esta violencia y hemos tenido una aceptación resignada frente a los hechos que ocurren en nuestro contexto cercano o lejano, pero igual dentro del país. Y es importante destacar que este miedo siempre ha sido una respuesta pasiva a todos estos hechos de violencia debido al instinto de supervivencia y a la importancia que nosotros como sociedad le damos a la familia. También, en los contextos en los que hemos sido tan violentos o que no hemos vivido tanta violencia, terminamos por ser invadidos por información o terminamos por ser, digamos, como controlados por ciertos medios que simplemente nos dan la información que quieren que sepamos, lo que nos termina siendo ajenos a estas violencias que se presentan en todo el país. La violencia en Colombia siempre ha sido una estrategia de dominación y las narrativas que surgen alrededor de ella siempre están en función de polarizar y que no exista como esa reconciliación, en que es necesario que se empiece a potencializar el respeto a los derechos humanos, que se reconozcan las víctimas y que se construya una memoria colectiva que nos permite identificarnos también como parte de esa historia. Es necesario que se potencialice lo que nosotros tenemos como fortalezas, que se reconstruya el campo, que exista como una nueva confianza, que se genere escucha, que se genere una movilización pues como en la misma dirección. Es necesario que se resignifique ese trauma colectivo que como sociedad hemos vivido, que exista respeto y que la verdad sea sincera y que haya un verdadero deseo de paz, permitiendo que la sociedad sea más práctica en el momento de pronto de aplicar estas acciones que se hacen para modificar como estos hechos y que no vuelvan a ocurrir, que se den a conocer de una manera más aterrizada como a la realidad de cada contexto.
es necesario que como sociedad hagamos una reflexión crítica que nos permita conectar con los demás en varios niveles para que exista una mayor tolerancia y mejore la convivencia y que se lleve como a cabo la resolución más pacífica de los conflictos. También hablamos del tema de la empatía y la cooperación. La cooperación se hace necesario para que la sociedad deje de ser o se enfoque de una manera más común, más pensando en lo común que en lo individual. Ya eso es como el cierre general, como las conclusiones que sacamos de las respuestas que cada una de nosotras dio. Listo, muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a todas. Feliz noche.